Reciban un cordial saludo. Les habla Carlos Parra. Soy egresado del programa de posgrado de especialización en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente desarrollador del método Manuel para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida a través de la respiración y de la actividad física. Este método se ha derivado del método desarrollado y creado por el maestro en música Manuel Parra Yepes, denominado método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal. El origen del método se dio entre el año 2002 y 2006, después de que el maestro Manuel, con más de 45 años de intentar cantar, no lo había logrado. Él fue un músico desde los 10 años, un músico versátil en diferentes instrumentos, tocó instrumentos de viento, instrumentos de teclado, instrumentos de cuerda, y entre los instrumentos de viento se destacó en el trombón, la trompeta, el saxofón, el clarinete, lector musical con conocimientos teóricos de la música, aunque tuvo una formación autodidacta. Y ello le permitió haber formado parte, haber integrado orquestas de renombre de la época, entre las cuales se destaca la orquesta de los Golden Boys. La época estamos hablando finales del 60, mediados del 60, comienzos de los años 70 del siglo pasado. El maestro en música Manuel Parra, cuya formación la comenzó alrededor de los 10 años, tuvo y creció con una gran frustración, y era que su voz no tenía condiciones para el canto. En la música ocurre algo muy particular, y es que aquellas personas que aspiran, por ejemplo, a una formación en un conservatorio, prácticamente tienen que ser virtuosos desde muy cortas edades para poder tener alguna posibilidad de éxito en su desarrollo académico a esos niveles. El maestro en música, Manuel Parra, no tenía condiciones ni calidades de su voz para el canto. Así creció, así se desarrolló, con mucha insistencia, asistía a diferentes escuelas, contrataba a diferentes maestros, uno de ellos que recuerdo mucho, maestro Eduardo Montes, con una formación de técnica italiana, y otra serie de maestros que estuvieron en su proceso de formación. Sin embargo, a los 56 años de edad ocurre algo muy interesante, y es que pretendiendo hacer parte de un curso de canto que iba a dar un maestro cubano, después de que el maestro le hace la evaluación de sus condiciones vocales, le dice que definitivamente pues él no tenía condiciones para el canto, y le sugiere que mejor se concentre en sus instrumentos de viento, lo cual suele hacer muy bien. El maestro Manuel indica, luego de recibir la noticia que le da este maestro cubano, eh, que cómo era posible que si tocaba instrumentos de viento y lo hacía bien, afinado y daba diferentes notas con un amplio recorrido tonal, no pudiera cantar si la estructura biofísica es la misma que se emplea tanto para tocar instrumentos de viento como para cantar. Y se apartó de las consideraciones convencionales de la enseñanza de la técnica vocal y comenzó a aplicar sus ejercicios de respiración que empleaba para los instrumentos de viento al canto, generando una técnica que no solo lo llevó a aprender a cantar, sino que rompe dos paradigmas. Un paradigma en la misma enseñanza de la técnica vocal, pasando de octava y cuarto en su rango de voz a prácticamente 4 octavas en su rango. Ese rango de 4 octavas está certificado por unos documentos y unas pruebas que hicieron algunos artistas sobre su recorrido tonal con su respectiva huella, y hacen parte de los soportes de esta publicación que se llama Sánese Cantando, Introducción al método Manuel para la enseñanza de la técnica vocal y mejoramiento de la salud. El otro tema importante, el otro paradigma que rompe, es cómo el mantenimiento y la recuperación de la salud se puede dar con la actividad física, con el control del estrés, con el control de la alimentación, y de una manera relativamente rápida
recuperando personas incluso con enfermedades crónicas. Él en particular experimentó una recuperación de problemas cardíacos, de venas varices, de dolores musculares, de visión, de gastritis, de gripas crónicas. Ese fue como el cuadro general. A partir del año 2007, el maestro Manuel funda una escuela para socializar sus conocimientos y pues con gran sorpresa ve también que ese efecto que había tenido en la recuperación de su salud y en el desarrollo de su voz era replicable y otras personas comienzan a recibir estos beneficios. Desde esa época se empiezan a dar recuperaciones de enfermedades como el asma, de recuperaciones de enfermedades como la hipertensión de difícil manejo, de recuperaciones de personas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de recuperación de hipertensión. Este es un caso de recuperación de epilepsia. La primera alumna se recuperó de asma y no fue una recuperación, fue una sanación. Giovanna Hernández, desde esa época ya no tuvo necesidad de volver a utilizar inhaladores. Aquí tenemos un caso de recuperación de fibromialgia, que fue el caso de la señora Susana Contreras, y así sucesivamente, estreñimiento crónico, Geraldine Naranjo, artritis y cuerdas vocales, la señora Margot Rey, y un caso bastante interesante que fue el del señor Jorge Alberto Herrera Cárdenas, quien se recuperó de cáncer terminal de próstata. Como reitero, algunos de estos casos fueron sanaciones, otros han sido recuperaciones significativas de la calidad de vida. El tipo de soporte de algunos de estos casos que se tienen son evidencia técnico-científica plasmada en los documentos de las historias médicas de algunas de las personas con los que se contaban dichos insumos. Este es un caso, por ejemplo, de epilepsia, en el que en el año 2007 en la Clínica Palermo toman este electroencefalograma a Iván Hernández Barrera, a los 13 años de edad, cuando le diagnostican la enfermedad. Luego, en el año 2015, un año después de haber asistido a la escuela, se obtiene este resultado, en donde se aprecia cómo es coherente con la ausencia en su momento de los ataques de epilepsia. Estas recuperaciones se dieron en el marco, se han presentado en el marco de la primera sesión de clase hasta un tiempo de 3 meses, que ha sido como el modelo académico que se ha formado en nuestra escuela, asistiendo incluso solamente 2 veces por semana a la práctica de estos ejercicios y ya un trabajo interno de cada uno de las personas que han recibido este beneficio. Así como para terminar esta parte de la introducción al tema, este libro fue publicado, su lanzamiento se realizó el día 3 de septiembre del año 2018 en el Salón Constitución del Capitolio de la República de Colombia. Bien, hoy nos acompaña la doctora Dora Morales, egresada de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ya la doctora Dora nos hará una ampliación de su currículo. Además, pues quiero expresar, compañera mía en la Universidad Central, donde compartimos como docente de metodología de la investigación y apoyábamos el desarrollo de tesis allí en la universidad con los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería de dicha universidad. Asimismo, supervisora de la Secretaría de Educación, supervisora allí de nuestra Secretaría de Educación aquí en la ciudad de Bogotá. Doctora Dora Morales, bienvenida a esta entrevista y por favor si nos amplía su presentación y nos comenta cuál fue el conocimiento y su experiencia con el método ahora llamado método Manuel para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida. Bienvenida, doctora Morales.
Carlos, muy grato volver a saludarlo y pues estar en este momento para hablar acerca del trabajo que realizó el maestro Manuel Sánese cantando, que pues afortunadamente tuve la experiencia con mi madre que pues le ayudó, le colaboró bastante, contribuyó muchísimo a la recuperación de su salud. Carlitos, yo soy egresada de la Nacional, soy filósofa de la Nacional, hice una maestría en Administración Educativa en la Universidad de Externado, una especialización en proyectos de investigación en el Andrés Bello, convenio Andrés Bello en ese tiempo. También trabajé durante 11 años como docente en la Secretaría de Educación, yo fui docente de filosofía. Luego me retiré para dedicarme a la práctica, al trabajo en la universidad. Enseñaba antropología filosófica en la Católica, ética, epistemología, igualmente en la Universidad Central. Allí fue donde te conocí como compañero de trabajo, asesorábamos proyectos, teníamos una materia que se llamaba Seminario de Proyectos. Allí por más o menos unos 12 años estuve trabajando. Luego pasé a la Secretaría de Educación como profesional de inspección y vigilancia para pues tener allí que revisar todo lo que tiene que ver con las normas que rigen la prestación del servicio educativo, tanto a nivel privado como a nivel oficial. Últimamente me he dedicado a asesorar 2 instituciones educativas privadas y pues en esta virtualidad, gracias pues a Dios digo, podemos estar en distintos sitios y a la vez continuar con nuestra labor. Es quizá lo poco positivo que puede dejar una situación tan difícil como la que hemos tenido que pasar y que pues nos ha causado situaciones también de dificultad. Bueno, entonces Carlitos, respecto al método de Sánese cantando, ¿qué te puedo contar? Mi madre, ella pues ya no nos acompaña, ella partió hace 2 años por un accidente cerebrovascular, pero pues ella, su condición, su calidad de vida era buena. Cuando el maestro Manuel llegó a colaborarle, mi madre estaba un poquito inmóvil, ella estaba como desanimada, ya no quería como levantarse. Y el método que utiliza, que me parece muy interesante, la técnica vocal por ejemplo, emitir unos sonidos como tan naturales, volver a cantar. Mira que yo no había escuchado cantar a mi mamá y ella cantó esa canción de Pueblito Viejo. Pueblito Viejo, Lunita consentida, y eso le dio, es decir, y así cantaba varias, Cielito Lindo, cantaba canciones con don Manuel, hacían ejercicios de respiración, caminaba, es decir, yo veo que el método es como inherente a como la naturaleza humana, como debe ser. Nosotros no somos personas, seres tan sedentarios, sino que necesitamos el ejercicio. Y a veces la ciudad y los hábitos nos llevan a que olvidemos esta situación. Entonces, el método aparentemente es muy sencillo, pero para mí muy profundo y muy eficiente. De verdad, mi madre, por ejemplo, ella... su estado de ánimo también mejoró, cambió bastante, se volvió como más alegre, quiso salir, volvió a salir, me acuerdo tanto que se fue para un paseo a Chinauta. Bueno, entonces realmente yo sí destaco que el trabajo que hacen ustedes a través de esa actividad o de la aplicación de este método esté colaborando al mejoramiento de la salud de las personas.
vuelvo a decirlo, para mí es inherente a nuestra naturaleza, porque tenemos que respirar bien, no sabemos respirar, se nos olvidó cantar, se nos olvidó estar alegres, se nos olvidó caminar, se nos olvidó, son hábitos que debemos retomar para la buena salud, se nos olvidó comer bien, se nos olvidó que los alimentos naturales son lo mejor, que respirar profundamente, que caminar, que tomar agua, que hacer ejercicio. Eso es propio del ser humano. Entonces, Dorita, Carlitos. un gran favor. ¿Me puedes recordar qué edad tenía tu mamita cuando la conocimos con el 90 maestro Manuel? años, 90 años tenía. Yo me, Ella falleció a los 91, pero es que ya, o sea, ella estaba bien precisamente. Y sí, fue un accidente cerebrovascular que no se podría, pues, como, es decir, una cuestión ya de la vida quizá. yo me acuerdo que yo acompañé al maestro la primera vez. Sí, Estabas con tu hermana, e ingresamos allá a la habitación donde tu mamita estaba, y yo recuerdo que ella estaba acostadita y tenía como mucha dificultad para moverse, ¿sí? sí. No recuerdo si tenía en ese momento, digamos, como movilidad uno o no. ¿Tú nos puedes compartir cómo fue ese momento inicial en el que, Sí, antes de la llegada del maestro pues, Manuel? pues, bueno, totalmente inmóvil no, pero sí se le dificultaba y le dolía muchísimo caminar. Y como que la cuestión era del ánimo, tampoco tenía como el ánimo para salir. Después de los ejercicios, sí, hay los masajes, le hacía unos masajes también en puntos específicos. Mi madre empezó como a recuperarse y ya caminaba y ya ahí por lo menos en la casa y ya salía y sí, mejoró la habilidad para poder caminar, mejoró bastante y el estado de ánimo. Sí, porque yo recuerdo también que luego dejé de acompañar al maestro algunos días y volví. Y cuando volví, exactamente lo que tú acabas de compartir. Ya sus clases las atendía en la sala. Yo recuerdo Sí, aquella, sí, al comienzo era en la habitación, claro. sí, Ella no salía, era ahí en la cama, inclusive para cantar tampoco, es que eso fue algo maravilloso. Mi madre cantando, cantando, ya le digo, me acuerdo tanto, Lunita Consentida, Cielito Lindo, y mejoró. Ya después era en la sala, caminaban, daban vuelticas, y después de eso mi madre salió a varios paseos que hicimos en familia. A ella le gustaba venir aquí donde yo me encuentro, que es clima cálido, veníamos, fue también a Girardot, cerca, porque no podía viajar, no podía desplazarse tampoco mucho. sí. Em, Aunque ya lo has comentado, pero podríamos compartir algo más. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Pues Sí, lo importante que yo vi es que ella tenía que continuar con los ejercicios de respiración que el profesor Manuel le enseñaba, el maestro Manuel, y a la vez con los ejercicios físicos de movimiento, sí, ella los repetía y nosotros, tanto mi hermana como yo, le ayudábamos para que los realizara. Y pues de verdad eso le ayudaba muchísimo. Y el masaje que le hacía en los puntos específicos, tengo entendido que son puntos energéticos, que al comienzo le dolían demasiado. O sea, mi madre al comienzo que no se podía tocar, ya después mejoró. O sea, sí, es muy triste saber que por un accidente cerebrovascular que pues ya son cosas que se salen de la mano. sí, Pero ella a sus ahí, 90 años, su cabeza sí estaba muy lúcida. sí. Ella entendía muy bien todo y sabía el presente, estaba aquí. Sí, en esa estrategia de ejercicios, el maestro Manuel logró combinar de una manera magistral
primero la condición de respirar solamente por la nariz, ¿sí? Ah, sí. La respiración solamente ¿sí? Y ¿Quieres? respirar profundamente hasta llegar a inflar el abdomen, mantenerlo, que es la respiración, creo que el abdominal, y también botar el aire por la nariz. Por eso yo le decía que es algo que como que se nos olvidó y el efecto que genera en el organismo es integral, porque tanto lo físico Sí. como lo anímico sí mejora. Y la integración con la actividad física anaeróbica, es decir, con la apnea, ese es otro de los componentes. La acupresión a la que ya hiciste referencia y Ah, sí. y el desarrollo de lo vocal, el desarrollo ya de la voz, teniendo en cuenta pues esos parámetros. Eh, lo llamamos ahora método Manuel porque realmente, digamos, aunque muchas personas que han estado en las escuelas han sabido aprovechar también desde lo vocal la estrategia, también el método, el nombre Sánese Cantando asusta, que las personas digan, pero si tengo que aprender a cantar para sanarme, lo más probable es que no. Y efectivamente, esas ironías ocurrieron en la escuela. Teníamos recuperaciones de enfermedades como una epilepsia, como un asma, y no necesariamente las personas aprendían a cantar, porque cantar sí es un desarrollo un poco más lento, más allá. No, El maestro Carlitos, Manuel no lo... pero el solo hecho de cantar, como ocurrió con mi mamá, de entonar una melodía, de expresar unas palabras bonitas de una canción, ya eso es bastante. O sea, pues no va a ser no sé qué nivel de música, pero el solo hecho de cantar, y yo creo que todos lo podemos hacer. O sea, me pareció a mí maravilloso. El solo hecho de recordar la música Ujú. y las canciones en particular, eh, parece que están guardadas en un sitio muy especial de nuestro cerebro para toda la vida. Creo que nunca se nos olvidan esas canciones que nos llegan al alma. Ajá. Una pregunta. eh, ¿Por qué podríamos atribuir al método esa experiencia de recuperación de la salud? Porque yo lo veo que trabaja la parte integral del ser humano, o sea, el que maneje, el que trabaje la parte física, la técnica vocal, a la vez la memoria, me parece que contribuye a que la salud se dé y a mejorar su calidad de vida. ¿Me recuerdas el nombre de tu mamita? ¿Cuál era? Paulina, Paulina. En el momento en el que el maestro Manuel comienza ese proceso de trabajo con la actividad física y lo que tú dices integral, porque es también el manejo del control del estrés, el tener un proyecto de vida, la motivación, hábitos también alimenticios. En ese momento, Exacto. doña Paulina estaba recibiendo algún tratamiento médico. Pues sí, claro, ella estaba controlada, pero pues ya estaba un poquito decaída, que eso fue lo que más nos impactó del método, que mi madre cambió su estado de ánimo, entonces como que se volvió más, con mayor energía y caminaba y ya estaba más alegre. Entonces se veía el resultado, es esa parte, que sin tomar medicamentos, con ese ejercicio pues esas actividades que realizaba de respiración y de canto. Ella dejó de tomar algunos medicamentos a raíz de haber mejorado su condición física, como... Sí, claro, le bajaban, por ejemplo, ella estaba tomando para la diabetes, entonces ya, por ejemplo, le bajaron a la dosis y inclusive había días, porque es que mi hermana es médica, entonces ella estaba muy pendiente de cuánta cantidad necesitaba y pues como el organismo mejoró,
se le bajaba a ese medicamento, y tengo entendido que también al de la tensión, sí, había días que inclusive había días que no le daba, pero volvía otra vez, porque pues, sí, eso ya Ya. era cuestión de la médica, de la médica, pero sí, sí le bajaban al medicamento. Ah, qué bien. Sí, recuerdo que tu hermana hizo equipo con el maestro Manuel. Sí, claro. Equipo maravilloso, de verdad que sí, una experiencia muy, muy interesante, que esperamos nosotros poder replicar en gran escala ahora con la nueva oferta del método Manuel, armonizando pues con la oferta médica convencional. Una pregunta, Dorita. ¿Viste ese impacto en el mejoramiento de la salud de tu mamita? Eh, ¿Alguna de las personas que conocieron esta experiencia practica actualmente la estrategia física o las enseñanzas del maestro Manuel en tu casa? ¿Tú las practicas? Claro, claro, claro. Mi hermana, yo también, yo hago la respiración, a veces los sonidos, eh, y sí, claro, continuamos y eso ayuda. Los ejercicios físicos que él nos enseñó, sí, sino que lo importante de esto es que volver uno como a tomarlo como hábito, hábito para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno. Y personalmente yo lo hago. Y pues yo, es decir, me encuentro muy bien. Otro de los propósitos que también tenemos es poder llevar estas enseñanzas para que nuestros niños y niñas desde tempranas edades lo puedan hacer desde la escuela. Ha circulado por ahí por internet una publicidad no recuerdo el nombre de esta persona, pero él decía, después de 12 años de un proceso educativo, no aprendimos a respirar, no aprendimos a comer y no aprendimos a hacer actividad física para la vida. Y eso pues me impactó bastante en el tema de esa realidad que tienen allí, que indica. Yo quería compartirte y a las personas que vean esta entrevista que desde el contexto de la Organización Mundial de la Salud se ha identificado que el mayor problema de salud pública que actualmente tiene la humanidad es la epidemia de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física. Te quería comentar una cosa, se ha oscurecido mucho tu imagen. Sí, es que tal vez aquí voy a ver si prendo la luz. Suspendemos un No, minutico. Entonces sí, sí. te comentaba que el mayor problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud, que atraviesa actualmente el mundo, es la epidemia de enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física. Bueno, haciendo pues el paréntesis aquí por el tema de pandemia. Entre esas enfermedades se encuentran cánceres, se encuentra diabetes, se encuentra hipertensión, se encuentran problemas cerebrovasculares, cardiovasculares e incluso la pérdida del equilibrio. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2004 ha venido implementando una estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud. En esa estrategia mundial ha generado unas recomendaciones. Las recomendaciones son que las personas adultas tenemos que hacer alrededor de 30 minutos diarios de actividad física moderada durante 5 días a la semana como mínimo, y los niños y jóvenes alrededor de 1 hora de actividad física intensa durante 60 minutos, también 5 días a la semana como un mínimo. Frente a eso y frente a esas recomendaciones, pues lo que nosotros estamos poniendo a disposición de todas aquellas personas que deseen pues, implementar estos hábitos de vida saludable es la oferta académica que estamos desarrollando en este momento, consistente en lo que tú has planteado. En una serie de cursos, en una serie de talleres y de formación para que de esa gran variedad de ejercicios que el maestro Manuel
Parra desarrolló, por lo menos se pueda hacer la práctica de una rutina básica que hemos condensado aquí en este documento. Aquí está nuestro maestro Manuel haciendo sus ejercicios de respiración y a través de estos códigos QR, pues se ha generado una tecnología para poder hacerlos de la mano de él. A mí esta actividad física me parece algo particular y en el trabajo que hicimos para documentar todos estos procesos, digamos, de recuperación de salud y de sanación, siempre me llamó la atención que experiencias de sanación se escuchan en muchas partes y de muchas formas. Entonces, hay personas que argumentan haber experimentado un proceso de recuperación de su salud en el marco, por ejemplo, de una experiencia religiosa, en el marco de sus ceremonias, sus credos. Hay personas que argumentan, por ejemplo, que han accedido a algunos medicamentos exóticos, algunos traídos de nuestras selvas aquí en Colombia, del Amazonas, otros traídos y desarrollados por la tecnología, traídos de Alemania, traídos de los Estados Unidos. Incluso aquí en Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, escuché uno que sí es bien particular, porque llevando la cédula de la persona o un documento de identidad, el propietario de ese documento es posible que recupere la salud. Frente al tema de actividad física, pues también algunas experiencias se conocen y hay estudios, pues evidentemente realizados por médicos, por doctores en medicina que han validado pues ese soporte que la Organización Mundial de la Salud tiene. Sin embargo, hay algo que a mí me parece muy curioso. A diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros podemos certificar, de los estudios, de los casos de éxito que hemos venido teniendo, que si bien no son unos estudios científicos detallados, sí son un insumo para la construcción del caso científico. De esa mayoría de experiencias no conozco, no pude tener acceso a ninguna experiencia que esté documentada. ¿Sí? No creo que todo sean mentiras, así como el mercado de la salud y de la recuperación está lleno de muchas estafas. En el fondo algo debe funcionar. Sin embargo, no es normal escuchar que, por ejemplo, uno asistiendo a un gimnasio recupere su salud o practicando un deporte recupere su salud. De hecho, algunas personas han fallecido en el marco y desarrollo de sus preferencias deportivas. El fútbol es uno de esos casos. Bueno, eso, digamos, en particular del método, es una estrategia muy sencilla de incorporar, pero te cuento que a pesar de lo sencilla, es difícil para uno desarrollar el hábito. Es difícil para uno decir, voy a sacar el tiempo y voy a dedicarlo. A mí me costó mucho trabajo habiendo pues acompañado al maestro Manuel durante los Pero es últimos que 9 me años. parece que eso es lo importante, Carlitos, que siendo sencilla se puede adoptar con mayor facilidad y lo importante es generar el hábito. Primero el conocimiento, la repetición y por último el hábito y seguramente así vamos a cambiar nuestra forma de vida para una mejor calidad de vida. Y sin que eso riña con la actividad física preferente que queramos hacer. Entonces, si nos gusta un deporte, si nos gusta el gimnasio, si nos gusta Claro. esto se puede implementar. Es que se complementa. Con un valor agregado invaluable que no anotaste, que es el poder desarrollar la voz incluso para el canto. Bueno, ahorita no sé si tú quieres hacer unos comentarios de finalización de esta entrevista, agradecerte profundamente. Aquí el maestro Manuel y su piano nos acompaña y sigue vigente con el método. Entonces, pues, si quieres unas palabras de cierre. No, agradecerte, Carlos Orlando, por esa labor tan buena que estás haciendo, buscando contribuir a la comunidad, a la humanidad,
con el legado o el conocimiento que dejó tu padre, el maestro Manuel, y que pues eso va a redundar en el beneficio de muchos que lo sigamos, porque si algo enseña es el ejemplo. Entonces, si asumimos esos nuevos hábitos saludables que para mí, vuelvo a decir, nuestro organismo los requiere, son inherentes a ello, podemos recuperar la salud y mejorar nuestra vida y hacerla más alegre, más buena y de mejor calidad. Entonces, que sigas adelante, Carlitos, con este trabajo. Te Gracias, deseo Dorita. todo el éxito. Gracias. Hay un puntico que quisiera resaltar antes de cerrar que se me pasó a hacerlo. ¿Tú nos puedes contar y hacer un comparativo entre la vida de la familia y tu mamita en el antes de la experiencia con el maestro Manuel y en el después? Pues sí, mi madre, esa parte, repito, anímica, ella como que se volvió más interesada por todo, más alegre, más dinámica, quiso más vivir como, y estuvo más alegre con nosotros. ¿Y qué impacto Esa parte tuvo la eso en la destaco. familia, en el ambiente familiar? Ah, no, claro, pues no, muy positivo, tanto que en esos días estábamos pensando que ella iba a vivir en el campo precisamente, se iba a trasladar porque ya se sentía mejor y pues era buscándole como un ambiente más agradable y no en un apartamento encerradita en Bogotá. Pero pues lo hacía durante temporadas, más no como permanentemente, que era lo que ya se buscaba. Bueno, Dorita, ahora sí, muchísimas gracias. Quiero darte un gran abrazo en la distancia Igualmente, y que sigas agradecerte adelante y profundamente éxitos. en nombre del maestro Manuel estas palabras que has compartido y esta experiencia para que muchas personas puedan también considerar la posibilidad de acceder a estos conocimientos. Gracias. Gracias a ti. Bueno.